Hola, hoy les venimos a hablar sobre la etnografía colombiana presentado por Geraldine Gómez y Valentina Céspedes. Para este video tuvimos en cuenta el derecho básico de aprendizaje del grado cuarto, el cual nos indica: evalúa la diversidad étnica y cultural del pueblo colombiano desde el reconocimiento de los grupos humanos existentes en el país, afrodescendientes, raizales, mestizos, indígenas y blancos. La etnografía de Colombia se caracteriza por ser el resultado de la mezcla de tres grupos principales: indígenas, españoles y africanos. La población colombiana está formada por el mestizaje directo de estos tres grupos, a los que se sumaron un importante número de inmigrantes provenientes de otros países de Europa y Oriente Medio. En el Censo General de Población del 2018, los porcentajes de autoidentificación para los grupos étnicos establecidos fueron del 6,75% para el afrocolombiano, incluyendo población raizal y palenquera, 4,31% para el indígena y el gitano al 0,01% del total. A pesar de varios trabajos en etnohistoria, se desconoce exactamente cuántos indígenas habitaban el actual territorio de Colombia a la llegada de los españoles, debido a que la información prehispánica era de tradición oral y por tanto se carece de documentos escritos que sirvan para calcular la población de la época. Desde tiempos de la colonia hasta tiempos incluso actuales, la población blanca generalmente ha alcanzado los principales y más importantes puestos, cargos y trabajos de la sociedad, teniendo un estatus económico y un nivel de bienestar social medio alto en contraste con las personas de otras etnias. Durante el siglo XVI y principios del siglo XVII, los colonos españoles eran soldados que se asentaban en los territorios. Los soldados españoles empezaban a unirse con esclavas africanas y mujeres nativas. Esto incrementó el embarazo, por lo cual los soldados abandonaban a esas mujeres con sus hijos. Fue ahí donde comenzó el mestizaje. Surgieron diversas variedades de razas, siendo denominadas las más importantes como mestizos, blancos cobrizos, castizos, blancos mestizos, moreno, blanco negro y sambo, negro cobrizo. A partir de la independencia del país, se sumaron a la mezcla pequeños grupos de inmigrantes árabes, judíos, europeos no españoles, italianos, alemanes, chinos y asiáticos, aunque no tuvieron un impacto significativo en la composición étnica y la cultura del país. Ahora vamos a hablar de los grupos étnicos que hay en Colombia. Los mestizos constituyen el principal grupo étnico, representando entre el 49% al 58% de la población total del país. El mestizaje en Colombia comenzó poco después de que se establecieran los primeros colonizadores en el territorio. Es resultado directo de la escasez de mujeres europeas en algunos sectores del reino durante la conquista, debido a que durante todo el periodo colonial la mayoría de los inmigrantes europeos eran varones. Los españoles entonces se unían principalmente con mujeres nativas de los distintos grupos étnicos, indígenas o africanos. Los mestizos se hallan prácticamente en todo el territorio del país y su población es la más grande en Colombia, pues más del 80% de los colombianos descienden de un europeo por vía paterna, mientras que el 85% de los colombianos provienen de una indígena por vía materna. Los caucásicos. La ascendencia de los caucásicos colombianos es principalmente española y árabe, con algunos aportes italianos, franceses, alemanes y esclavos. Según fuentes externas, la cantidad de blancos en Colombia está entre el 20% y el 37% de la población. Tras la independencia del país, se abrieron las puertas a inmigrantes europeos, a pesar de que el gobierno no la motivó ni la incentivó. A pesar de todo, pequeños grupos de españoles, italianos, alemanes, entre otros, llegaron al país, estableciéndose mayormente en las principales ciudades. Históricamente, la población blanca desempeñaba un papel influyente en la historia de Colombia, como lo es la creación de las instituciones gubernamentales, la Constitución, el Ejército, el himno nacional, la construcción de infraestructura, creación en el arte, la arquitectura y las ciencias. Los afrocolombianos corresponden al 6,75% de la población, incluyendo a mulatos, raizales y palenqueros. Dentro de los afrocolombianos se pueden diferenciar 4 grupos importantes:
los que se ubican en el corredor del Pacífico colombiano, los raizales del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la comunidad de San Basilio de Palenque y la comunidad que reside en las cabeceras municipales o en las ciudades como Cali. Así pues, desde la llegada de los primeros esclavos en 1504, los negros constituyen una parte importante de la población colombiana. Este grupo étnico ha realizado grandes aportes a la música y los deportes del país. Los departamentos con mayor porcentaje de afrocolombianos son Chocó, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Bolívar y San Andrés y Providencia. El 29,2% del total del país se concentra en las ciudades de Cartagena de Indias, Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá, dada la migración interna hacia las grandes ciudades por parte de algunas comunidades negras. Los indígenas. A pesar de haber constituido un segmento importante en el pasado, en 1852 los indígenas eran el 17,8% de la población total. La población indígena de Colombia actual constituye apenas el 4,31% del total. Tras haber sido víctimas de abusos, semiesclavitud, duras condiciones de vida y trabajos forzados durante siglos, la Constitución de 1991 reconoció los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de Colombia. El gobierno colombiano reconoce la existencia de 87 pueblos indígenas, entre ellos están Amurao, Barí, Coyaima, Guainé, Guayabero y entre otros. Los departamentos con mayor proporción de indígenas son Vaupés, Guainía, La Guajira, Vichada, Amazonas, Cauca y Putumayo. Los departamentos de La Guajira, Cauca y Nariño concentran aproximadamente la mitad de los indígenas del país. De acuerdo con la Constitución Nacional, las lenguas indígenas son también oficiales en sus territorios, aparte del castellano. En el país se hablan 64 lenguas amerindianas y una diversidad de dialectos que se agrupan en 13 familias lingüísticas. Bueno, ya terminamos con el video, esperamos que les haya aportado mucho en su proceso educativo y que hayan aprendido e identificado las diferentes etnias que hay en Colombia. Muchas gracias, hasta pronto.